Había una vez en una ciudad bulliciosa, un estudiante llamado Lucas. Era un joven de 22 años, lleno de sueños y aspiraciones, pero también de limitaciones. Lucas provenía de una familia humilde. Su madre trabajaba largas horas como limpiadora y su padre había fallecido cuando él era apenas un niño. A pesar de las dificultades económicas, Lucas era un estudiante brillante, con una mente curiosa y un corazón lleno de esperanza. Estudiaba en la universidad con una beca, y su mayor deseo era convertirse en ingeniero para poder ayudar a su familia y a su comunidad. Un día, mientras trabajaba a medio tiempo en un café, conoció a una mujer extraordinaria. Su nombre era Beatriz, una empresaria de 73 años, dueña de una de las compañías más grandes del país. Beatriz era conocida no solo por su éxito en los negocios, sino también por su belleza y su carisma. A pesar de su edad, tenía una energía contagiosa y una risa que iluminaba cualquier habitación. Lucas, al principio, no podía creer que una mujer como ella se interesara en él, pero a medida que pasaban los días, comenzaron a hablar y a conocerse. Beatriz se sentía atraída por la inteligencia y la pasión de Lucas. Él, por su parte, se sentía fascinado por la vida que había llevado Beatriz, sus historias de viajes y aventuras, y su sabiduría. Con el tiempo, su relación se volvió más profunda. Lucas se dio cuenta de que Beatriz no solo era una mujer rica, sino también una persona generosa y comprensiva. Ella, a su vez, admiraba la determinación de Lucas y su deseo de superarse. Después de unos meses de salir juntos, Beatriz le propuso a Lucas que se casaran. Al principio, Lucas se mostró reacio. La diferencia de edad era abrumadora, y no podía evitar preguntarse si su amor era genuino o si era solo un capricho de Beatriz. Sin embargo, la mujer lo convenció de que su amor era verdadero y que juntos podrían construir una vida maravillosa. Así, en una ceremonia íntima y elegante, se casaron en una hermosa mansión, rodeados de amigos cercanos y familiares. Los primeros días de su matrimonio fueron un torbellino de emociones. Lucas se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Beatriz lo llevó a conocer lugares que nunca había imaginado, desde cenas en restaurantes de lujo hasta escapadas a islas privadas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Lucas comenzó a notar cosas extrañas. Beatriz, a pesar de su apariencia vibrante, parecía tener momentos de melancolía. A veces, se perdía en sus pensamientos, mirando por la ventana con una expresión distante. Una noche, mientras cenaban, Lucas decidió preguntarle sobre lo que le pasaba. Beatriz, con una mirada triste, le confesó que había perdido a su primer amor hace muchos años y que, aunque había encontrado la felicidad en su vida profesional, siempre había sentido un vacío en su corazón. Lucas, conmovido por su sinceridad, le prometió que siempre estaría a su lado, apoyándola en lo que necesitara. Sin embargo, 7 días después de su boda, Lucas se encontró en una situación que lo dejó completamente impactado. Al regresar a casa después de una larga jornada en la universidad, encontró a Beatriz en el jardín, rodeada de flores. Ella parecía más pálida de lo habitual, y cuando se acercó, notó que tenía una expresión de preocupación en su rostro. Sin previo aviso, Beatriz le reveló un secreto que había guardado durante años, un secreto que cambiaría por completo la percepción que Lucas tenía de su vida juntos. Lucas, comenzó Beatriz, con voz temblorosa, hay algo que necesito que sepas. No solo soy una empresaria exitosa, sino que también estoy involucrada en un mundo que nunca imaginaste. Mi vida está llena de sombras y secretos que he mantenido ocultos para protegerte. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser tan grave? ¿Qué secretos ocultaba Beatriz? La atmósfera se volvió tensa, y Lucas se preparó para escuchar lo que su esposa tenía que decir. Quiero que sepas que mi fortuna no proviene solo de negocios legítimos. He estado involucrada en actividades que, aunque no son ilegales, son moralmente cuestionables. He hecho tratos con personas influyentes, y hay quienes no dudarían en hacer daño a aquellos que se interpongan en su camino. Te he mantenido alejado de esto porque no quiero que te veas envuelto en mi mundo. Lucas se quedó en silencio, procesando la revelación. La mujer que amaba, la que parecía tener una vida perfecta, estaba atrapada en un laberinto de decisiones difíciles y peligros que la habían llevado a vivir con un constante temor. Lucas sintió una mezcla de emociones, confusión, miedo, pero sobre todo, una profunda preocupación por Beatriz. ¿Por qué no me lo dijiste antes de casarnos?, preguntó Lucas, tratando de mantener la calma. Podríamos haber tomado una decisión diferente. Beatriz bajó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Porque te amo, Lucas. No quería que mi pasado interfiriera en nuestro futuro. Pensé que podríamos construir algo hermoso juntos, lejos de todo eso. Pero ahora,
Siento que he puesto en peligro tu vida al no ser completamente honesta contigo. Lucas se acercó a ella y tomó sus manos. No quiero que sientas que tienes que cargar con esto sola. Estamos juntos en esto, para bien o para mal. Pero necesitamos ser claros el uno con el otro. ¿Qué tipo de peligros estamos enfrentando? Beatriz respiró hondo, como si estuviera preparándose para una batalla. Hay personas a las que les debo favores, y algunos de esos favores son más oscuros de lo que imaginas. He estado tratando de salir de ese mundo, pero hay quienes no lo permiten. Me han amenazado, y ahora que estamos casados, podrían intentar hacerte daño para hacerme sufrir. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que alguien pudiera hacerle daño a Beatriz, o a él mismo, lo llenó de una ansiedad abrumadora. ¿Qué podemos hacer? Debemos ir a la policía. Beatriz sacudió la cabeza. No, no podemos involucrar a las autoridades. Eso solo complicaría las cosas. Necesitamos ser astutos y cuidadosos. He estado trabajando en un plan para salir de esto, pero necesito tu ayuda. ¿Qué tipo de plan?, preguntó Lucas, sintiendo que su vida había dado un giro inesperado. Quiero que nos mudemos a otro lugar, lejos de aquí. He estado ahorrando dinero y tengo algunos contactos que pueden ayudarnos a establecer una nueva vida. Pero debemos actuar rápido y con discreción. No podemos dejar rastro. Lucas asintió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Estoy contigo, Beatriz. Haremos esto juntos. Pero, ¿cómo sabemos que estaremos a salvo? ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos encontrarán? Beatriz lo miró a los ojos, y en su mirada había una mezcla de determinación y miedo. No lo sabemos. Pero si nos mantenemos unidos y somos inteligentes, podemos superar esto. Te prometo que haré todo lo posible para protegerte. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lucas y Beatriz comenzaron a planear su escape. Se reunieron en secreto, revisaron documentos y buscaron lugares donde podrían comenzar de nuevo. Beatriz utilizó sus contactos para obtener información sobre cómo salir de la ciudad sin ser detectados. Lucas, por su parte, se dedicó a vender algunas de sus pertenencias y a ahorrar cada centavo que podía. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de su partida, Lucas no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Cada vez que salía a la calle, sentía miradas sobre él, como si alguien estuviera al acecho. Beatriz, por su parte, intentaba mantener la calma, pero Lucas podía ver la preocupación en su rostro. Una noche, mientras revisaban sus planes, Beatriz recibió un mensaje en su teléfono. Su expresión cambió de inmediato. «Es de uno de mis contactos», dijo, su voz temblando. «Me dicen que hay rumores de que alguien está buscando información sobre nosotros. No podemos esperar más. Debemos irnos esta noche». Lucas sintió que su corazón se detenía. ¿Esta noche? No es demasiado arriesgado. Es nuestra única opción, respondió Beatriz, con una determinación que Lucas no había visto antes. Si nos quedamos aquí, corremos el riesgo de ser encontrados. Debemos actuar ahora. Sin más tiempo que perder, comenzaron a empacar lo esencial. Lucas sintió una mezcla de miedo y emoción. Estaba dejando atrás su vida, su familia, su universidad, pero también estaba eligiendo estar al lado de Beatriz, la mujer que amaba. Mientras se preparaban para salir, Lucas no pudo evitar preguntarse qué les depararía el futuro. ¿Lograrían escapar de los peligros que acechaban en las sombras? ¿Podrían construir una nueva vida juntos, lejos de los secretos y las amenazas? Con el corazón latiendo con fuerza, Lucas tomó la mano de Beatriz y juntos salieron de la casa, listos para enfrentar lo desconocido. Pero justo cuando estaban a punto de cerrar la puerta, un sonido sordo resonó en la oscuridad de la noche. Un golpe fuerte en la puerta hizo que ambos se detuvieran en seco. Lucas sintió que su corazón se hundía en su pecho. Beatriz, con una mirada de terror, se acercó lentamente a la puerta, mientras Lucas la seguía de cerca, su mente corriendo a 1000 por hora. «¿Quién es?», preguntó Beatriz, tratando de mantener la voz firme, aunque temblaba ligeramente. No hubo respuesta, solo un silencio inquietante que se extendió por el aire. Lucas se asomó por la ventana, pero no pudo ver nada en la oscuridad. La luna estaba oculta tras nubes espesas, y la noche parecía más oscura que nunca. «Quizás solo sea un vecino», sugirió Lucas, aunque no se sentía convencido. Sin embargo, Beatriz no parecía estar de acuerdo. «No, Lucas. No podemos arriesgarnos. Si alguien está aquí, podría ser peligroso». Decidieron no abrir la puerta. En su lugar,
Se movieron en silencio por la casa, buscando un lugar donde esconderse. Lucas recordó que había un pequeño armario en la sala de estar, un lugar donde podrían ocultarse temporalmente. Vamos, dijo, guiando a Beatriz hacia el armario. Se metieron dentro, conteniendo la respiración, mientras el sonido de pasos resonaba en el pasillo. Desde su escondite, Lucas podía escuchar el latido de su corazón, que parecía retumbar en sus oídos. Beatriz estaba a su lado, su mano apretando la de él con fuerza. «No hagas ruido», susurró, y Lucas asintió, sintiendo que el miedo lo envolvía como una manta pesada. Los pasos se acercaron a la puerta, y Lucas pudo ver una sombra proyectada en el suelo. La figura se detuvo frente a la puerta, y Lucas sintió que el tiempo se detenía. La tensión en el aire era palpable. Después de unos momentos que parecieron eternos, la figura finalmente se alejó, y los pasos comenzaron a desvanecerse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas en un susurro, su voz temblando. Beatriz lo miró, sus ojos llenos de determinación. «Debemos salir de aquí. No podemos quedarnos más tiempo». Con cuidado, abrieron la puerta del armario y se asomaron. La sala estaba vacía, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Lucas y Beatriz se movieron rápidamente hacia la salida trasera de la casa, donde había una pequeña puerta que daba al jardín. Una vez afuera, se sintieron un poco más seguros, pero sabían que no podían bajar la guardia. «Debemos ir al coche y salir de aquí», dijo Beatriz, y Lucas asintió. Corrieron hacia el vehículo, un viejo sedán que Beatriz había mantenido en secreto. Era un modelo discreto, perfecto para pasar desapercibido. Lucas abrió la puerta del conductor y se metió al asiento, mientras Beatriz se sentaba a su lado. «¿Tienes todo lo que necesitas?», preguntó Lucas, mientras encendía el motor. Beatriz asintió, su rostro pálido pero decidido. «Sí, tengo el dinero y algunos documentos importantes. Solo necesitamos salir de la ciudad lo más rápido posible». Mientras Lucas conducía, la adrenalina corría por sus venas. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que se alejaban, y una sensación de libertad comenzaba a llenar el aire. Sin embargo, la preocupación seguía acechando en su mente. «¿Y si nos encuentran?», preguntó Lucas, mirando de reojo a Beatriz. «Si nos mantienen en movimiento y no hacemos ruido, deberíamos estar bien», respondió ella, aunque su voz tenía un matiz de incertidumbre. «He estado en situaciones difíciles antes, y siempre he encontrado la manera de salir. Confía en mí». Lucas asintió, aunque la duda seguía presente. Mientras conducía por las calles desiertas, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué tipo de personas estaban detrás de Beatriz? ¿Qué peligros los acechaban? ¿Y cómo podrían construir una vida juntos si siempre estaban huyendo? Después de un rato, llegaron a un motel en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, con luces tenues y un ambiente tranquilo. «Aquí es», dijo Beatriz, señalando el letrero de neón que parpadeaba. Lucas estacionó el coche y ambos salieron, sintiendo el aire fresco de la noche. Entraron al motel y se registraron bajo un nombre falso. La recepcionista, una mujer mayor con una mirada cansada, no parecía interesada en ellos. Lucas sintió un alivio momentáneo al ver que no había nadie que los mirara con sospecha. Una vez en su habitación, Lucas cerró la puerta con un susurro y se apoyó contra ella, sintiendo el peso de la situación caer sobre sus hombros. Beatriz, por su parte, comenzó a revisar sus pertenencias, sacando documentos y dinero en efectivo que había escondido en su bolso. «Necesitamos un plan», dijo Beatriz, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Debemos pensar en nuestro próximo movimiento». Lucas asintió, sintiéndose un poco más tranquilo al tener un propósito. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, mientras se sentaba en la pequeña mesa de la habitación. Beatriz se sentó frente a él, su mirada intensa. «He estado pensando en un lugar donde podríamos ir. Tengo un viejo amigo en el campo, alguien en quien confío. Podría ayudarnos a escondernos y a planear nuestro siguiente paso». «¿El campo? ¿No sería más fácil quedarnos en la ciudad y tratar de encontrar una forma de resolver esto?». Lucas se sintió dividido. La idea de ir al campo sonaba atractiva, pero también temía que eso significara alejarse de todo lo que conocía. «Lucas, si nos quedamos aquí, corremos el riesgo de ser encontrados. No podemos arriesgarnos a que alguien nos siga. En el campo, seremos menos visibles. Además, mi amigo tiene un lugar seguro donde podemos quedarnos hasta que las cosas se calmen», explicó Beatriz, su voz llena de convicción. Lucas se tomó un momento para pensar. La idea de ir al campo era aterradora,
pero también era una oportunidad para escapar de la vida que habían dejado atrás. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. ¿Cómo llegamos allí? Beatriz sonrió, aliviada. Tengo un plan. Mañana por la mañana, tomaremos el coche y nos dirigiremos hacia el norte. Mi amigo vive en una granja a unas 2 horas de aquí. Te enviaré un mensaje con la dirección y nos encontraremos allí. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Lucas no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Se acurrucaron en la cama, y aunque el mundo exterior parecía amenazante, en ese momento, se sintió seguro en los brazos de Beatriz. A la mañana siguiente, se despertaron antes del amanecer. Lucas se duchó rápidamente y se vistió, mientras Beatriz hacía lo mismo. Se aseguraron de que todo estuviera empacado y listo para salir. Antes de partir, Beatriz revisó su teléfono y envió un mensaje a su amigo, informándole que estaban en camino. El viaje en coche fue tenso, pero a medida que se alejaban de la ciudad, Lucas comenzó a sentir que la presión se aliviaba un poco. El paisaje se transformó, y las luces de la ciudad dieron paso a campos verdes y colinas ondulantes. Sin embargo, la preocupación seguía presente en su mente. ¿Y si nos encuentran?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio. Si seguimos conduciendo y no hacemos paradas innecesarias, deberíamos estar bien, respondió Beatriz, manteniendo la vista en la carretera. Confía en mí, Lucas. He estado en situaciones difíciles antes, y siempre he encontrado la manera de salir. Después de un par de horas, finalmente llegaron a la granja de su amigo, un lugar pintoresco rodeado de árboles y campos de cultivo. La casa era de madera, con un porche acogedor y un aire de tranquilidad que contrastaba con la vida agitada que habían dejado atrás. Beatriz tocó la puerta, y un hombre de mediana edad, con una sonrisa cálida y ojos amables, abrió. «Beatriz. ¡Qué sorpresa verte!», exclamó, abrazándola con fuerza. Luego se volvió hacia Lucas, extendiendo la mano. «Y tú debes ser Lucas. He oído mucho sobre ti». «Hola», respondió Lucas, sintiéndose un poco más relajado al ver la calidez del hombre. «Gracias por recibirnos». «Por supuesto, siempre es un placer ayudar a un amigo», dijo el hombre, cuyo nombre resultó ser Javier. «Vengan, entren. Les prepararé algo de comer». Mientras entraban, Lucas se sintió aliviado. La casa era acogedora, con un aroma a pan recién horneado que llenaba el aire. Javier los condujo a la cocina, donde se sentaron a la mesa. «Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están aquí?», preguntó Javier, mientras servía un abundante desayuno. Beatriz miró a Lucas, y él asintió, dándole permiso para hablar. «Es una larga historia», comenzó Beatriz, «pero básicamente, he estado involucrada en un mundo que no es seguro, y ahora estamos huyendo. Necesitamos un lugar donde quedarnos y un poco de tiempo para planear nuestro próximo movimiento». Javier escuchó atentamente, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. «Entiendo. La vida en la ciudad puede ser peligrosa, especialmente para alguien como tú, Beatriz. Pero aquí están a salvo. Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten». Lucas sintió un alivio momentáneo al escuchar eso. La calidez de la casa y la amabilidad de Javier le daban un respiro en medio de la tormenta que habían dejado atrás. Mientras desayunaban, Beatriz y Javier intercambiaron historias sobre el pasado, y Lucas se sintió un poco como un intruso en su conversación. Sin embargo, no podía evitar sonreír al ver a Beatriz reír y relajarse por primera vez desde que habían huido. Después de un desayuno sustancioso, Javier les mostró la casa y el terreno. La granja era un lugar hermoso, con amplios campos de cultivo, un pequeño estanque y un gallinero. «Aquí, la vida es tranquila», dijo Javier. «No hay mucho ruido, y la gente del pueblo es amable. Pero, por supuesto, hay que tener cuidado. No quiero que se sientan inseguros». Beatriz asintió, agradecida. «Lo aprecio, Javier. Solo necesitamos un poco de tiempo para pensar en lo que haremos a continuación». Lucas se sintió un poco más relajado mientras exploraban el lugar. La vida en el campo era un contraste tan fuerte con la agitación de la ciudad. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que estaban en un juego peligroso. «¿Y si alguien nos encuentra aquí?», preguntó Lucas, mientras caminaban por el campo. «Si alguien viene, nos aseguraremos de que no se queden», respondió Beatriz, su tono firme. «Javier tiene amigos en el pueblo que pueden ayudarnos si es necesario». A medida que pasaban los días, Lucas y Beatriz se adaptaron a la vida en la granja. Ayudaban a Javier con las tareas diarias, desde cuidar de los animales hasta trabajar en el jardín. Lucas se sintió revitalizado al estar al aire libre,
lejos del estrés de la ciudad. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía acechando. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Beatriz recibió un mensaje en su teléfono. Su rostro se tornó pálido al leerlo. «Es de uno de mis contactos», dijo, su voz temblando. «Me dicen que han estado buscando información sobre nosotros. Alguien ha estado preguntando en la ciudad». Lucas sintió que su estómago se hundía. «¿Qué significa eso? Estamos en peligro aquí». «No lo sé», respondió Beatriz, angustiada. «Pero debemos ser cautelosos. No podemos permitir que nos encuentren». Javier, que había estado escuchando, se acercó. «No se preocupen. Aquí en el campo, la gente es leal. Si alguien viene preguntando, les diré que no han estado aquí. Pero deben ser cuidadosos. No pueden dejar que nadie sepa que están aquí». Lucas y Beatriz asintieron, sintiendo el peso de la situación. A pesar de la tranquilidad del campo, la amenaza seguía presente. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Lucas no pudo evitar sentir que estaban en una cuerda floja. «¿Qué vamos a hacer si nos encuentran?», preguntó, su voz apenas un susurro. Beatriz lo miró, sus ojos llenos de determinación. «No lo sé, Lucas. Pero no voy a dejar que te hagan daño. Haré lo que sea necesario para protegerte». Los días se convirtieron en semanas, y aunque la vida en la granja era pacífica, la tensión seguía presente. Lucas y Beatriz se mantenían ocupados, pero cada vez que escuchaban un coche pasar o veían a alguien extraño en el pueblo, su corazón se aceleraba. Una tarde, mientras estaban en el mercado local, Lucas notó a un hombre que parecía estar observándolos. Era un tipo robusto, con una mirada intensa que lo seguía a donde quiera que fuera. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Beatriz, creo que hay alguien que nos está mirando», le susurró, señalando al hombre. Beatriz se volvió, y su expresión se tornó seria. «Debemos irnos», dijo rápidamente. «No podemos arriesgarnos a ser vistos». Regresaron a la granja, y Lucas no pudo evitar sentir que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Esa noche, mientras cenaban, Javier notó que estaban inquietos. «¿Todo bien?», preguntó, su mirada preocupada. «Vimos a un hombre en el mercado que parecía estar observándonos», respondió Lucas, tratando de mantener la calma. «No sé si es alguien que nos busca, pero me hizo sentir incómodo». Javier frunció el ceño. «Eso no es bueno. Debemos ser más cautelosos. Si alguien está preguntando por ustedes, es posible que no estén lejos. Deben evitar salir al pueblo por un tiempo». Beatriz asintió, su rostro pálido. «Lo entiendo. No quiero poner a nadie en peligro, especialmente a ti, Javier. Agradecemos mucho tu ayuda, pero no quiero que te metas en esto. Soy un viejo amigo, Beatriz. No voy a dejar que te pase nada. Pero necesitamos un plan. Tal vez deberíamos considerar mudarnos a otro lugar, al menos temporalmente», sugirió Javier, su voz grave. Lucas sintió un nudo en el estómago. La idea de dejar la granja, un lugar que había comenzado a sentirse como un refugio, lo llenaba de ansiedad. «¿A dónde iríamos?», preguntó, sintiéndose atrapado entre el deseo de estar a salvo y el miedo a lo desconocido. «Conozco a alguien que tiene una cabaña en el bosque, un lugar alejado donde podríamos quedarnos por un tiempo. Es un lugar seguro, y no hay muchas personas alrededor», dijo Javier, mirando a Beatriz. «Podríamos ir allí mañana por la mañana». Beatriz miró a Lucas, y él pudo ver la preocupación en sus ojos. «¿Qué piensas, Lucas? Deberíamos hacerlo». Lucas se tomó un momento para pensar. La idea de mudarse a una cabaña en el bosque sonaba atractiva, pero también era aterradora. «Si eso significa que estaremos más seguros, entonces creo que deberíamos hacerlo», respondió finalmente. «No podemos arriesgarnos a ser encontrados». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Lucas no pudo evitar sentir que su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. De ser un estudiante universitario con sueños de futuro, ahora se encontraba huyendo de un pasado oscuro, buscando refugio en una granja y preparándose para mudarse a una cabaña en el bosque. Se acurrucó junto a Beatriz, sintiendo su calor y su presencia reconfortante. «No importa lo que pase, siempre estaré contigo», le susurró. «Lo sé», respondió Beatriz, acariciando su mejilla. «Y yo siempre te protegeré». A la mañana siguiente, después de un desayuno rápido, empacaron lo esencial y se despidieron de Javier. «Cuídense», dijo Javier, su voz grave. «Manténganse alerta y no se dejen ver. Les enviaré un mensaje cuando sea seguro».
Lucas y Beatriz se subieron al coche y comenzaron su viaje hacia la cabaña. A medida que se alejaban de la granja, Lucas sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El paisaje se volvía cada vez más rural, con árboles altos y campos abiertos que parecían interminables. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos nunca desapareció. Finalmente, llegaron a la cabaña, un lugar acogedor rodeado de un denso bosque. Era pequeña, con una chimenea de piedra y un porche que daba a un lago tranquilo. «Es hermoso», dijo Beatriz, mirando a su alrededor. «Aquí podremos estar a salvo». Lucas asintió, sintiendo que el lugar tenía un aire de paz. Sin embargo, la preocupación seguía acechando en su mente. «¿Y si alguien nos encuentra aquí?», preguntó, sintiéndose inquieto. «Si mantenemos las ventanas cerradas y no hacemos ruido, deberíamos estar bien», respondió Beatriz, tratando de sonar optimista. «Además, no hay muchas personas que vengan a esta parte del bosque». Pasaron los días en la cabaña, tratando de adaptarse a su nueva vida. Lucas se dedicó a explorar el área, mientras Beatriz se ocupaba de las tareas del hogar. A pesar de la belleza del lugar, la tensión seguía presente. Cada vez que escuchaban un ruido extraño o veían un coche pasar por el camino, su corazón se aceleraba. Una tarde, mientras Lucas estaba afuera, pescando en el lago, recibió un mensaje de texto de Javier. «He escuchado rumores. Alguien está buscando a Beatriz. Deben tener cuidado. No se queden mucho tiempo en la cabaña». Lucas sintió que el mundo se le venía abajo. Corrió hacia la cabaña, donde encontró a Beatriz preparando la cena. «Beatriz, tenemos que hablar», dijo, su voz tensa. «¿Qué pasa?», preguntó ella, notando su expresión preocupada. «Javier me envió un mensaje. Alguien está buscando información sobre ti. Debemos irnos de aquí, y rápido», dijo Lucas, sintiendo que la ansiedad lo invadía. Beatriz palideció. «¿Qué? ¿Cómo lo sabe?» «Él tiene contactos en el pueblo. Dijo que hay rumores, que alguien está preguntando por ti». «No podemos quedarnos aquí más tiempo», insistió Lucas, sintiendo que el tiempo se les estaba acabando. Beatriz asintió, su rostro reflejando la gravedad de la situación. «Tienes razón. No podemos arriesgarnos. Pero, ¿a dónde iremos? No podemos volver a la ciudad». Lucas pensó rápidamente. «Podríamos intentar llegar a la casa de un amigo de la universidad que vive en un pueblo cercano. Es un lugar más seguro, y él podría ayudarnos». «Está bien», dijo Beatriz, su voz firme. «Hagámoslo. Empaquemos lo que podamos y salgamos de aquí». En cuestión de minutos, estaban empacando sus cosas. Lucas sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor, asegurándose de que no se olvidaran de nada importante. Beatriz, por su parte, parecía concentrada, su mente trabajando a 1000 por hora. Una vez que estuvieron listos, se subieron al coche y comenzaron a conducir. La carretera estaba desierta, y el silencio era abrumador. Lucas miraba por la ventana, sintiendo que el paisaje se deslizaba rápidamente, pero su mente estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si los encontraban? ¿Qué harían si alguien los seguía? Después de un rato, llegaron al pueblo donde vivía el amigo de Lucas, un lugar pequeño y acogedor. Se detuvieron frente a una casa de 2 pisos con un jardín bien cuidado. Lucas sintió un alivio momentáneo al ver que todo parecía tranquilo. «Aquí estamos», dijo, tratando de sonar optimista. «¿Estás seguro de que es seguro?», preguntó Beatriz, mirando a su alrededor con desconfianza. «Sí, confía en mí. Conozco a Tomás desde hace años». «Es un buen tipo», respondió Lucas, tratando de calmarla. Tocaron la puerta, y después de unos momentos, Tomás abrió. «Lucas, qué sorpresa verte», exclamó, abrazándolo. Luego miró a Beatriz, su expresión cambiando a una de preocupación. «¿Todo bien?» «Necesitamos tu ayuda», dijo Lucas, sintiendo que la urgencia de la situación lo envolvía. «Es complicado, pero estamos en problemas». Tomás los condujo adentro, y Lucas les explicó la situación. Tomás escuchó atentamente, su rostro serio. «No se preocupen, aquí están a salvo. Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. Pero debemos ser cautelosos. Si alguien está buscando a Beatriz, no podemos dejar que se enteren de que están aquí». Los días se convirtieron en semanas, y aunque estaban a salvo en casa de Tomás, la tensión nunca desapareció por completo. Lucas y Beatriz se mantenían ocupados, ayudando a Tomás con su trabajo y tratando de llevar una vida normal. Sin embargo, cada vez que escuchaban un coche pasar o veían a alguien extraño en la calle,
su corazón se aceleraba. Una noche, mientras estaban sentados en la sala, Beatriz recibió un mensaje en su teléfono. Su rostro se tornó pálido al leerlo. «Es de Javier», dijo, su voz temblando. «Dice que han encontrado pistas sobre mí. Que están más cerca de lo que pensábamos». Lucas sintió que el mundo se le venía abajo nuevamente. «¿Qué significa eso? ¿Qué vamos a hacer?» «Debemos salir de aquí», dijo Beatriz, su voz firme. «No podemos quedarnos un minuto más. No quiero poner a Tomás en peligro». «¿A dónde iremos?», preguntó Lucas, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. «Podemos ir a la cabaña de Javier. Es un lugar seguro, y tal vez podamos planear nuestro próximo movimiento desde allí», sugirió Beatriz. Lucas asintió, sintiendo que no había otra opción. «Está bien. Hagámoslo». Esa noche, empacaron lo esencial y se despidieron de Tomás, quien los miró con preocupación. «Cuídense. No duden en volver si necesitan ayuda», les dijo, su voz grave. Con el corazón pesado, Lucas y Beatriz se subieron al coche y comenzaron su viaje de regreso a la cabaña. La carretera estaba oscura y silenciosa, y Lucas sentía que cada kilómetro que recorrían era un paso más hacia lo desconocido. Finalmente, llegaron a la cabaña, y aunque la oscuridad del bosque los envolvía, había algo reconfortante en el lugar. La cabaña, con su chimenea y su atmósfera acogedora, parecía un refugio en medio de la tormenta. Sin embargo, la sensación de peligro seguía acechando en sus mentes. Una vez dentro, Beatriz encendió la chimenea mientras Lucas revisaba las ventanas y las puertas, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. «No podemos permitir que nos encuentren aquí», dijo Lucas, sintiendo la presión de la situación. «Debemos ser cautelosos». Beatriz asintió, su rostro serio. «Lo sé. Pero necesitamos un plan. No podemos seguir huyendo para siempre. ¿Qué tal si contactamos a Javier? Tal vez él tenga más información sobre lo que está sucediendo», sugirió Lucas, sintiendo que era una buena idea. Beatriz se acercó a su teléfono y, después de unos momentos, logró enviar un mensaje a Javier. «Espero que responda pronto», dijo, su voz llena de ansiedad. Mientras esperaban, comenzaron a hablar sobre su futuro. «¿Qué haremos cuando todo esto termine?», preguntó Lucas, sintiendo que era importante pensar en un futuro más allá de la huida. «Quiero que tengamos una vida normal», respondió Beatriz, su mirada llena de determinación. «Quiero que podamos construir algo juntos, sin miedo. Pero primero, debemos resolver esto». Poco después, el teléfono de Beatriz vibró. Era un mensaje de Javier. «He estado investigando. Alguien está buscando a Beatriz, pero no sé quién. Sin embargo, hay rumores de que están dispuestos a hacer lo que sea para encontrarla. Deben estar en movimiento». Lucas sintió que su corazón se hundía. «¿Qué significa eso? ¿Qué debemos hacer?» «Debemos salir de aquí. No podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Javier sugiere que nos movamos a un lugar diferente, donde no nos encuentren», dijo Beatriz, su voz tensa. «¿A dónde iremos?», preguntó Lucas, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. «Conozco un lugar en las montañas, un refugio que usé en el pasado. Es remoto y no hay muchas personas alrededor. Podríamos quedarnos allí hasta que las cosas se calmen», sugirió Beatriz. Lucas asintió, sintiendo que no había otra opción. «Está bien. Hagámoslo». Esa noche, empacaron lo esencial y se prepararon para salir al amanecer. Mientras se acurrucaban en la cama, Lucas no pudo evitar sentir que su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. De ser un estudiante universitario con sueños de futuro, ahora se encontraba huyendo de un pasado oscuro, buscando refugio en una cabaña y preparándose para mudarse a un lugar desconocido. A la mañana siguiente, se despertaron antes del amanecer y se pusieron en marcha. La carretera serpenteaba a través de las montañas, y el paisaje era impresionante, pero Lucas no podía disfrutarlo. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros y preocupaciones sobre lo que les esperaba. Finalmente, llegaron al refugio en las montañas, un lugar aislado y tranquilo. La cabaña era pequeña, pero acogedora, y Lucas sintió un alivio momentáneo al ver que estaban a salvo, al menos por el momento. Sin embargo, la sensación de peligro seguía presente. Pasaron los días en la cabaña, tratando de adaptarse a su nueva vida. Lucas se dedicó a explorar el área, mientras Beatriz se ocupaba de las tareas del hogar. A pesar de la belleza del lugar, la tensión seguía presente. Cada vez que escuchaban un ruido extraño o veían a alguien extraño en la calle, su corazón se aceleraba. Una tarde, mientras estaban sentados en la terraza,
Beatriz miró a Lucas con una expresión seria. Lucas, creo que necesitamos hablar sobre nuestro futuro. No podemos seguir huyendo para siempre. Lo sé, respondió Lucas, sintiendo que la ansiedad lo invadía. Pero no sé cómo resolver esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar enfrentar esto juntos. Tal vez podamos encontrar una manera de salir de este lío. No quiero vivir con miedo, dijo Beatriz, su voz llena de determinación. Lucas la miró, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. Tienes razón. No podemos dejar que esto nos controle. Debemos encontrar una manera de recuperar nuestras vidas. Con esa decisión en mente, comenzaron a planear su próximo movimiento. Sabían que tendrían que ser astutos y cuidadosos, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se presentara. A medida que pasaban los días, Lucas y Beatriz se acercaron más el uno al otro, fortaleciendo su vínculo en medio de la adversidad. Se apoyaron mutuamente, compartiendo sus miedos y esperanzas, y poco a poco, la desesperación que los había envuelto comenzó a desvanecerse. Un día, mientras estaban sentados en la terraza, Beatriz recibió un mensaje de Javier. He encontrado información sobre la persona que está buscando. Se trata de un antiguo socio de negocios que se siente traicionado. Está dispuesto a hacer lo que sea para encontrarme. Pero hay una manera de resolver esto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucas, sintiendo que la tensión volvía a aumentar. Javier sugiere que nos enfrentemos a él. Si podemos demostrarle que no somos una amenaza y que hemos dejado atrás el pasado, tal vez se detenga. Pero debemos ser cuidadosos y estar preparados para cualquier cosa, explicó Beatriz, su voz firme. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Estás segura de que es lo correcto? Podría ser peligroso. Es un riesgo, lo sé. Pero no podemos seguir huyendo. Necesitamos recuperar nuestras vidas, respondió Beatriz, su mirada decidida. Después de discutirlo, decidieron que era la única opción viable. Se prepararon para el encuentro, organizando un lugar neutral donde pudieran hablar con el socio de Beatriz. Javier se ofreció a ayudarles, y juntos trazaron un plan. El día del encuentro llegó, y Lucas sintió que su corazón latía con fuerza mientras se dirigían al lugar acordado. Era un pequeño café en un pueblo cercano, un lugar donde podrían hablar sin ser interrumpidos. Al llegar, se encontraron con Javier, quien les dio un breve resumen de lo que podían esperar. Recuerda, mantén la calma y no dejes que se apodere de la situación. Si se siente amenazado, podría reaccionar de manera violenta, advirtió Javier. Lucas asintió, sintiendo que la presión aumentaba. Estoy listo. Solo quiero que esto termine. Cuando el socio de Beatriz llegó, Lucas sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. El hombre era de mediana edad, con una mirada dura y una presencia imponente. Se sentó en la mesa, y Lucas y Beatriz intercambiaron miradas, preparándose para lo que estaba por venir. ¿Por qué están aquí?, preguntó el hombre, su voz grave y desafiante. Beatriz respiró hondo. Estamos aquí para hablar. Sé que has estado buscando respuestas, y quiero que sepas que no somos una amenaza para ti. Solo queremos seguir adelante con nuestras vidas. El hombre la miró con desdén. ¿Y qué te hace pensar que puedo confiar en ti? Me traicionaste, Beatriz. No puedo permitir que eso quede sin respuesta. Lo entiendo, y lamento lo que sucedió. Pero he dejado atrás ese mundo. No quiero más problemas. Solo quiero vivir en paz, dijo Beatriz, su voz firme pero conciliadora. Lucas sintió que la tensión en la mesa aumentaba. No estamos aquí para pelear. Solo queremos que entiendas que hemos cambiado. No queremos involucrarnos en nada que te perjudique, agregó, tratando de calmar la situación. El hombre los miró, su expresión indecisa. ¿Y si no te creo? ¿Qué me detiene de hacer lo que quiera? Porque sabes que no vale la pena. La vida es demasiado corta para vivir en el pasado. Te ofrezco una salida. Podemos dejar todo esto atrás y seguir adelante. No tienes que seguir persiguiéndonos, dijo Beatriz, su voz llena de sinceridad. Después de un tenso silencio, el hombre finalmente habló. Está bien. Les daré una oportunidad. Pero si alguna vez vuelvo a escuchar de ustedes en el contexto de mi negocio, no dudaré en actuar. Lucas y Beatriz intercambiaron miradas de alivio. Gracias, dijo Beatriz, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Prometemos que no volveremos a cruzarnos en tu camino. El hombre se levantó y se marchó, dejando a Lucas y Beatriz en la mesa, sintiendo que habían logrado algo monumental. Lo hicimos, dijo Lucas, sintiendo que la adrenalina aún corría por sus venas. Sí,
Lo hicimos, respondió Beatriz, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Ahora podemos empezar de nuevo. Con el tiempo, la vida comenzó a normalizarse. Lucas y Beatriz se mudaron a un nuevo lugar, lejos de la ciudad y de los problemas que habían enfrentado. Comenzaron a construir una vida juntos, llenándola de amor y esperanza. Lucas continuó sus estudios, y Beatriz encontró una nueva pasión en el arte, dedicándose a la pintura y la escultura. Con el tiempo, se convirtieron en una pareja respetada en su nueva comunidad, donde la gente los conocía por su amabilidad y su dedicación a ayudar a los demás. Aunque el pasado siempre estuvo presente en sus mentes, aprendieron a vivir con él, a no dejar que los definiera. Se apoyaron mutuamente en cada paso del camino, y su amor se fortaleció con cada desafío que superaron. Un día, mientras paseaban por un parque cercano, Lucas tomó la mano de Beatriz y la miró a los ojos. «Mira lo lejos que hemos llegado», dijo, sonriendo. «Nunca pensé que podríamos encontrar la paz después de todo lo que hemos pasado». Beatriz sonrió, sus ojos brillando. «Lo sé. Pero lo hicimos juntos. Y eso es lo que importa». Con el tiempo, decidieron formalizar su compromiso. En una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares, se prometieron amor eterno, dejando atrás el pasado y mirando hacia un futuro lleno de posibilidades. Así, Lucas y Beatriz encontraron su camino hacia la felicidad, construyendo una vida juntos, llena de amor, arte y nuevas aventuras. Habían enfrentado sus miedos y habían salido victoriosos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y así, con el corazón lleno de esperanza, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno que prometía ser aún más brillante que el anterior. Fin.